perdón que Dios nos ofrece y que es la clave para mí, la base de todo lo que significa el perdón que nos ofrece Dios. Porque muchas veces uno se puede perdonar a sí mismo, pero si no experimenta que Dios le perdona, siempre sentirá uno una deuda, siempre se sentirá uno como en deuda, hasta que uno no logre comprender que Dios me ha perdonado y que el perdón de Dios es un perdón de verdad. Y ahorita voy a leer con ustedes un pasaje bíblico y sobre ese pasaje bíblico voy a basar todo lo que les voy a decir a ustedes sobre cómo es la experiencia del enlodamiento humano, lo titulo así, cómo es la experiencia del enlodamiento humano, pero luego también cómo es la experiencia de la purificación. Y por eso esta reflexión yo la he titulado La fiesta del perdón. Y al final de la reflexión ustedes lo van a entender. Así que con esta reflexión lo que voy a tratar de compartir con ustedes es cómo uno se enreda en la vida, cómo uno se enloda en la vida, cómo uno se empantana la vida y luego cómo se desempantana, si existe la palabra, cómo se purifica, cómo vive esos procesos de purificación, esos procesos de limpieza, esos procesos de transformación. Para ello, si alguno de ustedes tiene Biblia y quiere seguir este proceso, le ayudaría un poquito. Yo sé que pueden anotar, sin embargo, estamos grabando esta reflexión y yo la pondré a partir de mañana en la tarde en mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya. Vamos a hablar un poquito, vuelvo a repetirles, de cómo uno se enreda, cómo uno se enloda, cómo uno se destruye y después cómo uno se recupera, cómo uno encuentra el proceso del perdón. Y para ello vamos a leer un texto bíblico que ustedes y yo no sabemos de memoria, pero lo vamos a leer en el contexto de un retiro, es decir, con serenidad, con tranquilidad, para que después vos podás volver sobre este texto y podás recuperar de nuevo lo que significa este texto. Si quieren mirar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. Busquen con calma, con tranquilidad. ¿Perdón? 1005. Dicen que en la página 1005. Con esa letrica necesitan una lupa. La gafa, dicen en la costa, la gafa. Bueno, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, si lo van encontrando, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas dice, versículo 1, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Sí? Teneme aquí, por favor. Y esta también. Sí, gracias. Miren ustedes, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿A ustedes alguna vez les dijo la mamá, cuidado mijo, que el que entre la miel anda, algo se le pega? Y miren, ¿quiénes eran las personas de las que se rodeaba Jesús? Dice, primero, los cobradores de impuestos.
Los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano. El Imperio Romano era el superpoder de esa época, eran los dominadores, pero eran más malos, como decimos aquí en Antioquia, más malo que Caín, más malo que Caín. Entonces, eran los cobradores de impuestos, eran los más detestados, porque eran los mismos del pueblo que trabajaban para los dominadores. Y entonces casi siempre cobraban los impuestos y eran vistos como traidores, como opresores, pero siempre se quedaban con un poquito. Parece que en ese tiempo allá había corrupción, ya aquí no hay. En este país ya no hay corrupción porque estamos viviendo muy sabroso, ¿cierto? El que lo entendió, lo entendió. Entonces los cobradores de impuestos eran los más detestados. Y fuera de eso, dice que los que se acercaban a Jesús eran algunos que fariseos y en fin, gente de mala fama. Gente de mala fama. O sea que Jesús se rodeaba de lo peorcito. Se rodeaba de gente de mala fama. Los cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran las amigas de Jesús? María Magdalena, que era una prosti, ¿cierto? En fin. Entonces, esa era la gente de la cual se rodeaba Jesús. Entonces la gente comenzó a decir cómo se relaciona con gente tan inadecuada, con prostitutas, con cobradores de impuestos. Y entonces dice, para oírlo, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Atención, este recibe a los pecadores, los recibe. ¿Los qué? Los recibe. Los recibe. Ahora que llegué aquí y que me ofrecieron un delicioso algo con arepa, con quesito, nos recibieron súper bien. Padre Carlos vino, me saludó, muy querido. Trabajamos antes en Televid, en la emisora Minuto de Dios. Pero recibir significa estar. Pero dicen, no, Jesús no solamente lo recibía, sino que comía con ellos. Uno no se sienta a la mesa con los enemigos. Uno se sienta a la mesa con los amigos. O sea que Jesús hacía de esas porquerías sus amigos. Quiere decir que los que nos sentamos a la mesa con Jesús, podemos ser la porquería de la sociedad, lo peorcito. Entonces sucedió una cosa. Jesús les contó una historia. Capítulo 15, versículo 11. Trasládense al versículo 11. Y dice, un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Un hombre tenía 2 hijos, uno mayor y otro menor. Y el menor le dijo al papá, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Les pregunto, ¿cuándo se reparte la herencia en términos generales? Cuando una persona muere, hay papás que en vida reparten su herencia. Y le dijo al papá, papá, dame la herencia que me corresponde. Lo que quiere decir que era como declararlo muerto. De ahora en adelante, tú no existirás para mí. Dame la herencia. De ahora en adelante, tú no existirás para mí. Eso fue lo que le dijo este hijo al papá. Mejor dicho, mató al papá.
lo que este muchacho estaba haciendo, el menor, el más inexperto, lo que estaba haciendo este muchacho era matando al papá. Esto, ¿cómo se llama cuando se mata al papá? Homicidio, parricidio. Es matar al papá, es cortar con mis ancestros, con mi pasado, con mi historia, con mis raíces. Atención, porque en mi casa, en estos días, con mis hermanas, hemos estado desempolvando historias. Cuando fue que mi papá nos llevó por primera vez al mar, que nos llevó a Cartagena, o todos los paisas, ¿a dónde fuimos a conocer por primera vez el mar? A Coveñas y a Tolú. Todos empezamos por ahí, ¿sí? Y recordábamos las historias, la vida, porque volver a ver al papá y a la mamá es recordar nuestras raíces. Cuando este muchacho le dice al papá, papá, dame la herencia que me corresponde, me está diciendo, yo quiero empezar de cero la vida. Yo quiero empezar de cero la vida. Y entonces quiero cortar todo nexo con mi pasado, con mi historia, con mi herencia. Está rechazando todo lo que le puede dar un papá a su hijo. Es decir, es un acto profundo de rebeldía y un acto profundo de ruptura. Lo que este muchacho está haciendo con su papá es romper con su propia identidad, romper con su historia, romper con el legado que le pueda dar ese papá. Cuando les decía que vamos a hablar de lo que lo enloda a uno, por dónde se comienza uno a enlodar, cuando uno comienza a renegar de su historia y cuando comienza a hacer ruptura con el papá fundamental que es Dios. Porque en este texto ese papá termina siendo Dios. El gran papá termina siendo Dios. Y uno muchas veces le dice a Dios, dame la parte que me corresponde. Es decir, de ahora en adelante yo voy a manejar la vida como a mí me dé la gana. Yo voy a manejar la vida como yo quiero. Mi vida sentimental, mi vida sexual, mi vida afectiva, mi vida económica, todo lo voy a manejar como a mí me da la gana. Igualito al pecado de Adán y de Eva. Porque pareciera que los seres humanos somos cortados todos con el mismo molde. Y quizás lo que hicieron Adán y Eva cuando Dios les dijo, vea, pueden comer de todos los árboles y de todos los frutos de este que están en el Edén, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese fue el que les gustó. Ese fue el que les gustó. El acto de ruptura con nuestro origen. A la larga, el pecado es romper con nuestro origen con papá Dios. Entonces este muchacho le dice a papá, nosotros le decimos a papá Dios, dame la parte de la herencia que me corresponde, es decir, te moriste para mí, no quiero nada contigo, yo me voy a manejar, yo voy a ser independiente, yo voy a hacer la vida como a mí me gusta. Y ahí comienza el enlodamiento, en el deseo de independencia, en el deseo de no depender, en el deseo de construir la vida como a mí me dé la gana, sin depender de mi papá. Pero hay una cosa muy bonita aquí, hermanos. ¿Qué hizo el papá? Entonces
el padre repartió los bienes entre ellos. ¿Usted qué hubiera hecho? Si sus hijos, ¿dónde están? Ahí hay una, por ahí está el otro. Y le dice, bueno, mamá, dame la parte de la herencia que me toca. ¿Usted qué le hubiera dicho? ¿Usted qué le dice? ¿Ah? ¿Se la da? Bueno, muy generosa. ¿Usted qué haría? No. No, mi amorcito, yo no sé si voy a hacer otro negocio, Sí. voy a morir primero. Ajá. Sí. ¿Usted qué le diría, doña? Espere que me muera. Por lo menos. Por lo menos espere que me muera. Por lo menos espere que me muera. Y miren lo que hace el papá. Dice, el papá tomó los bienes y los repartió entre los dos hijos. Es decir, era el enlodamiento, la ruptura con él. ¿Y qué hace el papá? Respeta esa decisión. Por eso digo, muchos aquí yo le hubiera dicho, no, mijo, espere a que me muera siquiera, o como dice usted, espere a ver que yo voy a abrir otro negocio, espere a ver que yo tengo esa platica destinada para otra cosa. ¿Qué hizo el papá? Repartió la herencia entre los dos. Es decir, el papá respetó una decisión que destruía la relación con él. Y cuando tú y yo le decimos a Dios, yo quiero cortar contigo, Dios no te comienza a decir, no te comienza a mandar cosas malas, no te manda un rayo para que no lo hagas, sino que Dios respeta tu libertad. Aunque esa libertad te destruya. Y ustedes y yo hemos tomado decisiones que nos han destruido la vida o nos hemos metido por caminos que nos han complicado la vida. Y Dios ha dicho, si eso es lo que quieres, hágale, mijo, métase por ahí, hágale por ahí, porque Dios es un Dios que respeta y que respeta la libertad, aunque uno tome decisiones en contra de él. Respeta. No es un Dios, porque a lo mejor una mamá, un papá de nosotros nos dice, no, mijo, yo no le voy a dar la plata, vea, defiéndase usted como pueda. O toma medidas y lo encierra en una pieza para que cambie de pensamiento. Lo que este papá hace es, tú quieres romper conmigo, tú quieres romper con tu origen, tú quieres romper con tu historia, hágalo. Hágalo. Es un Dios que respeta. No es un Dios que presiona. Es un Dios que respeta. Y si los seres humanos tomamos decisiones que nos llevan al hueco, Dios respeta. Te respeta. Dios ama tanto que corre el riesgo de una equivocación tuya. Dios te respeta tanto que corre el riesgo de que tú metas las patas y de que te pierdas. Y Dios ama tanto que permite nuestras equivocaciones. Sigue la historia. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad. Qué porquerita esta, ¿no? Qué porquerita. Recibe la parte de la herencia. Y dice, pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad. No la puso a producir ni nada, sino que vendió vendió su parte de la propiedad. Y con ese dinero se fue a otro país. Se fue lejos, donde todo lo derrochó
llevando una vida desenfrenada. Bueno, ¿qué hizo el muchacho? Cogió su parte, la vendió y se dio la vida buena. Ese sí, la vida sabrosa. Hasta en helicóptero montaba. ¿Sí? Ese sí, óiganme, ese sí se dedicó y dice, se dio una vida de desenfreno. Dedicó su dinero a derrochar, a vivir la vida loca, a gastarse todo lo que tenía, a gastar sus recursos, a gastar su vida. Y tal vez, y se fue lejos. Es decir, no quiero saber nada de esta tierra, no quiero saber nada de este lugar. Y se fue lejos. Óiganme. Y así es que comienza el enlodamiento. ¿Cómo comienza el enlodamiento? Que uno reclama la herencia, se la gasta, se va lejos y derrocha, malgasta, derrocha, se gasta, malgasta los talentos, malgasta las oportunidades, malgasta las cosas bonitas que Dios nos ha dado. Y entonces comienza ahí una vida de perderle el sentido a la existencia. Y tal vez ustedes y yo, todos los que estamos aquí, hemos vivido experiencias de estas. Todos nosotros le hemos dicho a veces a Dios, hey, no quiero nada contigo. Hey, yo quiero hacer mi vida como a mí me dé la gana. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. No quiero que te metas. Y Dios respeta. Y el muchacho fue y se gastó todo. Derrochó. Bueno, sigue la palabra de Dios. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de comer, de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Comenzó a sentir hambre. ¿Por dónde empezó el problema? Por el estómago. ¿Por dónde empezó el problema? Por cuestiones vitales. Por cuestiones vitales. Hay gente que le dice a uno, Padre, yo regresé a Dios porque tuve una enfermedad muy grave y en esa sala de urgencias yo le dije a Dios, si tú me curas, yo cambio mi vida. Y hay gente que le dice a uno, pero ese se arrepintió porque estaba muy mal. ¿Y qué? ¿Qué importa? Hay gente que ustedes y yo, cuando nos pica la tripa, cuando nos pica la necesidad, cuando no tenemos quien nos ayude, ahí sí nos acordamos de Dios. Yo recuerdo cuando mi papá, que fue un gran fumador toda la vida, por ser un gran fumador, le dio un cáncer en la vejiga. Y a mi papá le tenían que sacar la vejiga. Y en el hospital Pablo Tobón de aquí de Medellín, un médico hacía una operación que no la hacían sino aquí. Y era que del intestino grueso le sacaban la vejiga y del intestino grueso hacían una nueva vejiga. Y mi papá duró un mes con sondas por todas partes porque ese tejido del intestino grueso es muy sucio. Ustedes saben por qué. Y mi papá, bueno, a los 15 días le dio a mi papá peritonitis. Se le reventó eso.
Y entonces yo estaba en la parroquia San Miguel Arcángel, donde con algunos de ustedes me conocí en un tiempo. Y mi mamá me llamó y me dijo, mijo, véngase volado, porque a su papá lo operan de urgencia porque se está muriendo. Y mi papá lo iban a meter a la sala de operaciones y mi mamá decía, no lo dejo que me lo metan. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo sacerdote y hasta que no venga él, no lo entran al quirófano. Yo llegué lo más rápido que pude al Pablo Tobón Uribe y resulta que cuando llegué, mi papá estaba, ya estaban para entrarlo, el doctor salió y nos dijo, lo más probable es que él no pase de esta, porque ya lo operaron, porque es una peritonitis, porque lo más probable es que él no pase de esta. Lo vamos a operar, pero lo más probable, de una vez les digo, es que él no pase de esta. Mi mamá le dijo, vea doctor, ¿usted ve este que está aquí? Este es mi hijo, él es cura. Y le dijo mi mamá al doctor, doctor, usted métase al quirófano a hacer lo que sabe hacer, opere. Mi mamá era una matrona de esas paisas fronteras y le dijo, doctor, usted métase en ese quirófano a hacer lo que sabe hacer, opere. Y mi hijo se va a la capilla a hacer lo que sabe hacer. Camine, mi hijo, vámonos a rezar. Usted opere, que usted es lo que sabe hacer. Y mi hijo, que es cura, nos metemos a orar. Y en ese momento habían unos muchachos de la parroquia con guitarras cantando y nos metimos a la capilla a orar. Y cada hora salían y decían, está delicado, y nosotros cantando alabaré allá en esa capilla, lo loco, y en fin, eso duró como 5 horas. Mi papá salió y nos dijeron, si pasa esta noche, probablemente se salve. Pero cuando uno hace lo que tiene que hacer, en situaciones extremas como que cuando le picó la barriga, empezó a reflexionar, empezó a decirse, miren, al fin se puso a pensar cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre. Yo antes vivía mejor, vivía más tranquilo y me enredé la vida metiéndome con un montón de personas y en un montón de experiencias y en un montón de cosas que me han desgastado, que me han destruido, que me estresan, y en un montón de confusiones en la vida. Y decía, ojalá yo pudiera comer las algarrobas que se comen los cerdos. Y esa afirmación es tremenda porque para un judío el animal más asqueroso es un cerdo. Los judíos ni se acercan ni comen comida de cerdo. Y se quería comer, no los cerdos, sino las algarrobas que se comían los cerdos. Es decir, estaba bien estercolizado. Y a veces ustedes y yo, cuando pasamos situaciones extremas, cuando estamos empantanados hasta lo más profundo y comenzamos a tener nostalgia de la casa del Padre. Aquí quisiera decirles a ustedes una cosa. Nostalgia de la casa del Padre. Cuando en el mundo de hoy, todo el mundo sufre de depresión. Yo hablo con muchas personas y tienen todo en la mano, profesión, matrimonio, o noviazgo, o dinero, y me siento triste, padre, no sé por qué, y tengo profesión, trabajo, casa, carro y beca, lo tengo todo, pero me siento triste. ¿Qué es lo que hay en el fondo de eso? Nostalgia
nostalgia del Padre, nostalgia de Papá Dios, como este muchacho que dijo, yo quisiera siquiera comerme las algarrobas que tienen los cerdos. Y en la casa de mi padre había de todo. Había abundancia. Y aquí pasó hambre. Y esa tristeza y esa nostalgia, en parte es esa nostalgia del Papá Dios, de no regresar a la casa de Papá Dios, de estar lejanos a la casa de Papá Dios. Y por eso es que ustedes y yo derrochamos, intentamos, gastamos y no nos sentimos satisfechos. Es una insatisfacción profunda. Es una insatisfacción que nada ni nadie la llena. ¿Qué hay por dentro? Nostalgia de la casa del Padre. Nostalgia de la casa de Papá Dios. Entonces, este muchacho hizo un quiebre en su vida y dijo, regresaré a casa de mi padre. Ahí está el punto de quiebre. Regresaré a la casa de mi padre. Ese es el punto de quiebre. Regresaré a la casa de mi padre. Voy a volver a la casa de Papá Dios. Voy a volver a la casa de mi amado Dios. Pero fíjense ustedes que fue una situación extrema la que tal vez le hace volver a Papá Dios. Y quizás es una situación extrema la que a ti y a mí nos hace volver a la casa de Papá Dios. Una enfermedad, una soledad, un abandono, una ruptura, una enfermedad, una situación crítica, es lo que te hace volver a la casa de Papá Dios. Y este muchacho dijo, regresaré, volveré a la casa de mi Padre. Ese es el punto de quiebre. Tomar la decisión de volver a la casa del Padre. Nadie la puede tomar por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Ni tú lo puedes hacer por nadie. Ni por tu cónyuge, ni por tus padres, ni por tus hijos. Es una decisión única, personal, única. Tú no lo puedes hacer, doña, usted no lo puede hacer por sus hijos, por más que los ame. Ni usted lo puede hacer por su esposa y su esposo, por más que estén casados por la Santa Iglesia Católica. Ni usted lo puede hacer por nadie. Es una decisión única, personal, que ¿por qué se paran tanto? A confesarse. Bueno. ¿Se están qué? Desenlodando, muy bien. Entonces, la decisión personal de regresar a la casa del Padre es una decisión única. Regresaré a la casa de mi Padre. Y a lo mejor es la decisión que tú y yo podemos tomar hoy en este retiro. Regresaré a la casa de mi Padre. Me alejé, me perdí, me enlodé, me estiercolicé. Me perdí, me enredé la vida, me junté con quien no me debía juntar, me enmarrané, me volví una porquería. Y llegó un momento que dijo, regresaré a la casa de mi Padre. Ese fue el punto de quiebre.
Cuando uno toma esa decisión, regresaré a la casa de mi padre. Pero este muchacho no solamente dijo, regresaré a la casa de mi padre, sino que dijo, y le diré, y preparó un discurso súper bonito, y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Preparó un discurso tan bonito este muchacho. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, trátame como uno de tus jornaleros, o sea, no soy hijo, soy una porquerita. Trátame como uno de tus jornaleros. Trátame como uno de tus jornaleros. Él maquinó un discurso y dice la palabra de Dios tan bonito. Y así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Muchachos, muchachas. No solamente porque a veces ustedes y yo somos de muchos deseos. Voy a hacer esto, como los 31 de diciembre, que todos prometemos, adelgazar, hacer ejercicio, ir al gimnasio, y al otro año igual, un poquito más. Sino que este muchacho dijo, 1, regresaré a la casa de mi padre. 2, fabricó un discurso. Y 3, se puso en camino. No fue bla, bla, bla. No fue cháchara. No fue bla, bla, bla. El muchacho se puso en camino. O sea, no fue solamente ese deseo, yo quiero cambiar, sino que se puso en camino de regreso a la casa del Padre. Por eso este retiro, quizás en esta etapa podemos decir, regresa a la casa del Padre. Ponte en camino. Ponte en camino. Es decir, ¡hey! Arranca. Ponte en camino. Haz lo que tienes que hacer. Que no sean solamente buenos deseos, buenos proyectos, sino arranca. Ponte en camino. Ustedes ya se han puesto en camino al venir aquí. Ustedes ya han dado un primer paso. Y resulta que cuando uno da el primer paso, se está metiendo en la grande. Ustedes al decidir venir aquí, aunque algunos ni tuvieran la dimensión de todo, espero que nadie esté obligado aquí. Ustedes al tomar la decisión de venir aquí, ya dieron el primer paso. Ya ustedes y yo dijimos, regresaré a la casa de mi padre, aunque ustedes y yo no tengamos la dimensión de todas las cosas, aunque ustedes y yo no tengamos la dimensión de todo lo que puede pasar, de los cositos en los sobres, los mensajes, las dinámicas, los momentos, los encuentros que nos hacen pensar. Tal vez ustedes y yo no tenemos la dimensión de todo, pero nos pusimos en camino. Cuando te metiste en el carro, cuando tomaste el autobús para venirte para acá, estabas diciendo, regresaré a la casa de mi padre y me puse en camino. Pero ponerse en camino hacia la casa del Padre es un ejercicio de todos los días. No es solamente un ejercicio de un retiro o de un seminario o de un curso. Es un ejercicio de toda la vida, de todos los momentos. Y termina así, hermanos míos. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Ay, me parece tan bonito esto, muchachos. ¿Por qué el papá lo vio de lejos? ¿Por qué tú ves
a una persona de lejos. Porque, ¿cómo se llama eso? Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Hay una palabra que usamos mucho los paisas para eso. ¿Estaba qué? Pisteando, sí. ¿Cómo es eso de uno estar así? Atisbando. Atisbando. El papá. Yo me imagino al papá todos los días se levantaba y atisbaba. ¿Será que mi hijo viene hoy? Y miraba el camino. A lo mejor el papá, no sé, yo esta mañana meditando sobre eso pensaba, a lo mejor este papá hizo organizar sus cosas de tal manera que pudiera ver quién venía por el camino, porque estaba esperando a su hijo. Y cuando ustedes y yo tomamos la decisión de venir, ya había alguien que nos estaba esperando aquí. Y cuando ustedes y yo tomamos la decisión de regresar, había uno atisbando, había uno que estaba ahí mirando, ese que te respetó tu ruptura, ese que te respetó que te hayas ido. Y dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Tal vez ustedes y yo, a lo mejor tú que dijiste que no hubiera repartido la herencia, yo tampoco. A lo mejor uno hubiera dicho, ¿vio? Ahí viene, harapiento. Ahí viene como perro con la cola entre las patas. Ahí viene. Huele a marrano. Huele maluco. Huele a marrano. Ah, yo sabía que ibas a regresar. Yo sabía. Porque el perro siempre vuelve a su vómito. Yo sabía que ibas a volver. Yo sabía. Y a lo mejor ustedes y yo hubiéramos empezado a recriminar. ¿Vio? Yo le dije. ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda lo que le dije? Pero no. Este papá, que es como Dios, lo vio de lejos y tuvo compasión. Es decir, su situación lo conmovió. ¿Qué significa la palabra compasión? Significa poner mi pasión en la miseria del otro. Poner pasión en la miseria del otro. Y ese papá, cuando lo vio, no recriminó, no le sacó en cara, hijo malo, te gastaste mi dinero, mira, me dejaste con media riqueza menos, sino que tuvo compasión. Su dolor lo conmovió, su pena lo conmovió, su dolor le movió las entrañas. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, el que te conoce, el que sabe quién sos, el que conoce tu vida, el que conoce tu existencia, tu pena, tu dolor lo conmueven. Tu pena, tu dolor lo conmueven. Así no te hayas confesado, así hayas hecho lo que hayas hecho, tu dolor lo conmueve. Y dice la palabra del Señor tan bellamente, hermanos. El padre corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El padre corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y con besos. Acuérdense que ese muchacho, ¿a qué olía? Exacto.
a porquerizas, porque el olor de los marranos se siente a distancia. Se siente a distancia. El muchacho venía sudado, harapiento, oliendo a marrano. Y el marrano es un animal impuro, les dije. Pero al papá eso no le importó. No le importó su suciedad. No le importó su porquería. No le importó que lo mató en vida. Sino que el papá corrió hacia él. El muchacho venía y el papá corrió hacia él. Y lo llenó de abrazos y lo llenó de besos. Y a mí, hermanos, esto me parece tan bonito, porque cuando ustedes y yo venimos aquí, Dios ya venía a nuestro encuentro. Ya venía a nuestro encuentro, llenándonos de abrazos, llenándonos de besos, llenándonos de abrazos, de hermosura. Tú y yo oliendo a porquería, aunque tuviéramos loción y perfume encima. Tú y yo oliendo a porquería. Y Él llenándonos de abrazos y llenándonos de besos. Besar a uno que está en una porqueriza. Y Él lo llenó de abrazos y de besos. Y aquí nos llena de abrazos y de besos. Con este lugar tan bonito. Con el cariño de los otros. Con los momentos íntimos. Nos llena de abrazos y de besos. Y este es Papá Dios abrazándonos y besándonos. Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? El muchacho comenzó su discurso. El muchacho le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Y dice, pero el padre ordenó a sus criados algo. El muchacho comenzó a decirle el discurso. Y el papá ni siquiera le dejó terminar el discurso. El muchacho había preparado un discurso. El muchacho había preparado una carta de reconciliación. El muchacho había preparado una hoja con los pecados para confesarse. El muchacho había preparado una lista de pecados, como ustedes y yo, que siempre que venimos a un retiro de estos, terminamos haciendo una lista de pecados, de errores, de fallas, de equivocaciones, de inmundeces y de porquerieses. Y saben, el papá no lo dejó terminar, se abalanzó sobre él, lo abrazó, no lo abrazó, lo llenó de abrazos, no lo besó, lo llenó de besos. Y cuando el muchacho comenzó a decir el discurso, le dijo a sus criados, ¡ya! Es decir, ni siquiera lo dejó terminar su discurso de arrepentimiento. Es un papá que no le importa lo que tú le dices, sino que le importas tú. Es un papá que no le importa lo que tú le tienes que decir, sino que es un papá hermoso que te dice, estoy feliz porque volviste otra vez a mí. Y no lo dejó terminar el discurso. Él había dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y cuando el muchacho comenzó el discurso, papá lo interrumpió. Papá lo interrumpió. No le dejó terminar el discurso de arrepentimiento, porque papá estaba feliz, porque su hijo había vuelto. Y le dijo a los criados, el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa, pónganle el suéter de Nacional, verde y blanco, pónganselo, pónganle el mejor vestido, pónganle la mejor ropa, vístanlo. Vístanlo, vos sos hincha de Medellín, ¿cierto? Entonces, haceme el favor y me regalás ese suéter. Oiga, el papá dijo, pónganle el mejor traje. Pónganle el mejor traje. Y hoy a ti y a mí nos está diciendo, te voy a poner el mejor traje, el mejor vestido, la ropa más bonita. Vas a resplandecer,
vas a resplandecer, vas a ser hermoso, vas a ser hermosa. Y además les dice, pónganle también un anillo en el dedo. ¿Qué significa el anillo en el dedo? Otra vez es mi hijo. Es decir, yo le di la herencia, pero no dejó de ser mi hijo. Pónganle el anillo. Ustedes y yo primero hubiéramos dicho, vea, primero pida perdón, mi hijo. Ustedes y yo hubiéramos dicho, vea, primero devuélvame la platica que le quedó. ¿Qué hiciste con la plata? Claro, te la gastaste, ¿sí? Allá, te la gastaste en rumba, en fiesta, te la gastaste en cosas. ¿Ah? Todo lo que la sudé y vos te la gastaste. Y este papá lo que hizo fue, pónganle el mejor traje, el mejor, y devuélvanle el anillo. Y luego dijo, y pónganle también sandalias en los pies. Es decir, no me importa lo que haya hecho, me importa que está aquí. Y cuando tú y yo, mis hermanos, nos hemos gastado la vida, nos hemos enlodazado, entiercolizado, yo no sé si esa palabra existe, pues me ocurrió hoy. Nos hemos vuelto estiércol, nada. Oye, y papá Dios, nosotros tú y yo volvemos a decir, no me importa lo que viviste, no me importa lo que fuiste, no me importa en qué te la gastaste, no me importa lo que hiciste, me importa que estás aquí. Eso es lo más bonito. Ese es el perdón de Dios, mis hermanos. El perdón de Dios es no un perdón que recrimina, sino un perdón que restaura. El perdón de Dios no es un acto recriminatorio. Tú te untaste. Por eso yo he dicho en las predicaciones, si algún día yo tuviera mucha plata, yo compraría esos libritos que venden por ahí. ¿Cómo hacer una buena confesión? Los venden en el Paulinas y en Minuto de Dios y en San Pablo, en la librería del seminario. Los cogería todos y los quemaría. Todos. Absolutamente todos. ¿Cómo hacer una buena confesión? Y te comienza a escarbar la conciencia. Contra el primer mandamiento, contra el segundo. Y eso cuando comienza con el mandamiento que tiene que ver con el sexo. ¿Cuántas veces, cómo, con quién, cómo, hasta dónde entró, hasta dónde salió? Y empieza a escarbar, porque esa parte sexual a todos nos encanta alarmarnos por eso, y a los curas, sí que es cierto, no a los que estamos aquí. Y eso, yo cogería esos libritos todos y los pondría en una gran hoguera, porque eso lo único que hace es crear una conciencia estrecha. Lo importante no es de qué te confiesas. Cuando vos te sentás a confesarte con el Padre, ya estás perdonado. Ya estás perdonado, porque el mero hecho de ir al perdón es estar perdonado. Ya hay una acción maravillosa. Y por eso este papá dice, pónganle el mejor traje, llévenlos a la mejor casa de retiros, pónganle las mejores sillas, tráiganle los mejores curas. Pónganle lo mejor, porque por eso cuando yo te veo a ti, veo lodo, veo estiércol. Y cuando yo me miro al espejo, ahorita veo lodo, veo mi pasado, veo mi maldad, veo mi porquería. Pero cuando estoy delante de Jesús, veo un papá que me dice, no me importa lo que has hecho, pónganle el mejor traje, devuélvanle el anillo, póngale sandalias. Es recuperar. ¿Cómo?
es recuperar la dignidad. Porque el perdón es la recuperación de la dignidad. Y hay un texto en la palabra de Dios que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando habla con la prostituta. Cuando uno más se siente perdonado, uno más ama. Y por eso dice: devuélvanle todo esto. Y luego termina diciendo: traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Comenzaron la fiesta. Y dijo: traigan el becerro más gordo. Traigan, todavía tenía plata el Señor, después de haberla dado a estos hijos. Traigan el mejor becerro. Traigan los músicos. Traigan los músicos. Traigan músicos. Traigan vino. Traigan, porque haremos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Lo habíamos perdido y lo encontramos. Y mis hermanos, mis hermanas, ¿qué está ocurriendo en el cielo hoy? En el cielo hoy hay fiesta, porque ustedes y yo estamos volviendo a Él. En el cielo hay fiesta, porque ustedes y yo estamos decidiendo volver a Él. Porque el perdón de Dios es la celebración de una fiesta. Por eso cuando uno se para de la confesión, es como si le restituyeran el vestido, el anillo, las sandalias y hiciera fiesta. Recuerdo que una vez se me acercó una señora en la emisora Minuto de Dios de aquí y me dijo: padre, yo necesito confesarme con usted. Venga. ¿Cuánto hace que no se confiesa? 2 semanas, padre. Y yo le dije: ay, Dios mío, 2 semanas. Porque hay gente que es obsesiva por confesarse. Hay gente que este plástico les causa dolor. Ahí mismo que ven esto, algo les duele. Padre, ore por mí. Algo les duele. Algo les duele. Esto, si uno está así, tranquilo. Si uno se pone esto, algo les duele. Algo les duele. Y me dijo: ¿cuánto hace que usted se confesó? 15 días, padre. Ay, dígame, en 15 días, dígame, padre, es que yo tuve 2 abortos. Y yo le dije: ¿en 15 días? No, mi hija, usted es un fenómeno. En 15 días, chuki chuki. En 15 días lo engendró. Y en 15 días lo abortó. No, mi hija, usted es para que vaya a un programa de Discovery Channel, digo yo. No, padre, eso hace mucho tiempo. ¿Y usted ya lo confesó? Sí. Y entonces, porque hay perros que les gusta comerse su vómito. Es eso. Yo le dije: no, mija, en 15 días usted hizo todo eso. No. Yo la miraba y yo decía: no, mija, qué fenómeno. Y hay gente que es así. Porque sabes una cosa, mi hermano, te lo voy a decir. Cuando tú pides perdón y eres perdonado, eso ya no existe para Dios. Eso ya no existe para Dios. Ya no cuenta para Dios. Eso ya no cuenta para Él. Porque Dios no tiene disco duro allá. John Mario Montoya, confesión tal día, tales pecados. Y cuando uno va ante Él, empieza a sacar todo ese archivo y todo eso. Y cuántas veces y cómo fue. Dios no lleva cuentas, no tiene disco duro. Dios siempre rebobina. Dios siempre resetea. Dios siempre vuelve a empezar. Y mis hermanos, mis hermanas, por eso siempre que uno decide regresar, hay fiesta. Hay fiesta. Hay fiesta en el cielo.
Y dice, y comenzaron la fiesta. Mis hermanos, mis hermanas, ese Dios del cual tú te alejaste, lo único que está esperando es que tú digas, voy a volver a la casa del Padre. Voy a volver a la casa de mi Padre. Y voy a decirle que me perdone y me pongo en movimiento. No más. No necesita más. Y luego dice la palabra, y hará fiesta. Por eso la vida cristiana es una eterna fiesta. Por eso la vida cristiana es una gran fiesta. La fiesta del eterno retorno a la casa del Padre. Mis hermanos, aquí está resumido la historia tuya y mía en este pequeño pasaje bíblico. Aquí está resumido lo que tú y yo somos. Somos unos que derrochamos, que malgastamos, que tomamos decisiones que nos complican la vida y al final Dios Padre dice, ponle el anillo, vístanlo, pónganle sandalia y hagamos fiesta. Hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y dice, y lo hemos encontrado. Él no lo encontró. Él volvió. Pero el papá dice, y lo hemos encontrado. Por eso siento que este retiro, para ti y para mí, es la oportunidad para decir, me pondré de regreso a la casa del Padre. Y eso es el perdón. El perdón no es cuando te dicen te absuelvo. El perdón arranca cuando tú y yo tomamos la decisión de volver a la casa del Padre. Hey, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no tomas ese riesgo? ¿Por qué no asumes ese riesgo? Más enredado de lo que estás, tal vez no podés estar. ¿Por qué no asumir el riesgo de empezar un camino nuevo, una historia nueva? Regresar a la casa del Padre. Cuando tú y yo regresamos a la casa del Padre, seremos felices. No es que no tengamos problemas, es que seremos felices. Así que mis hermanos y mis hermanas, yo quiero invitarles a ustedes en este momento a que cada uno de nosotros delante del Señor haga un momento de silencio, de intimidad, de serenidad. Y cada uno de nosotros, tal vez podría decirse, aquí está mi vida pintada. Siempre tengo esa nostalgia del Padre. Siempre tengo esa tristeza de estar distante, en tierra lejana. Siempre tengo la referencia del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, parados.